Entonces voy a volver a iniciar. Como les estaba diciendo, vamos a hablar de requisitos sísmicos de NSR 2010. Vamos entonces a tener dos conceptos importantes acá. Un concepto que se denomina vulnerabilidad estructural, que en la norma está relacionado con un parámetro que se define como el grado de disipación de energía de la estructura. Y el otro parámetro del que vamos a hablar es la amenaza estructural. Entonces, vamos a hablar del grado de disipación de energía y vamos a ver cómo la norma NSR del 2010 lo define. Entonces, como les estaba explicando, yo tengo una viga que está en voladizo. Las vigas, todas estas tres vigas que tenemos acá tienen la misma sección transversal, o sea, es el mismo H y el mismo B, y tienen el mismo refuerzo longitudinal. Todas son igualitas. Lo único es que esta primera viga, digamos, tiene esta distribución del refuerzo. Esta segunda viga tiene más refuerzo transversal y esta tercera viga tiene más refuerzo transversal. Cuando yo hago la curva esfuerzo, carga de formación, aquí yo pongo la carga y aquí la deformación. Recuerden que es esta carga y esta deformación. Cuando yo hago eso, entonces la primera curva tiene esta forma, la segunda curva tiene esta segunda forma y esta es la tercera curva. Como les estaba diciendo, el grado de disipación de energía se define como la energía que es capaz de disipar la estructura por deformación en el rango inelástico. La energía que es capaz de disipar la energía por deformación en el rango inelástico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hasta este punto es el rango elástico de la carga de formación. De aquí en adelante es el rango plástico o lo que se denomina también el rango inelástico. Entonces, energía es igual a ¿qué? Energía es trabajo y trabajo es fuerza por distancia. O sea que la energía yo la puedo relacionar con trabajo y trabajo en estas gráficas simplemente va a ser el área bajo la curva. Como les estaba diciendo ahorita, entonces esta primera curva va a tener esta área que está aquí debajo y esa va a ser la energía que es capaz de disipar esta estructura. Para la segunda, entonces, como ven ustedes acá, ella como tiene más capacidad de deformarse y más resistencia, entonces tiene más energía que puede disipar. Y por último, esta última, que son las tres que veíamos acá, la primera, la segunda y la tercera. La tercera es esta, o sea, al tener más refuerzo, digamos, tiene un confinamiento mayor que hace que la sección resista más. En ese caso, entonces, esta energía será la energía total que tiene esta otra. Toda esta hasta acá completa será la energía que tiene eso. Nuestra norma define tres niveles de disipación de energía que se denominan disipación mínima de energía, disipación mínima de energía, o sea, el grado de disipación mínimo, DMI. Tiene otro segundo que se denomina disipación moderada de energía, grado de disipación moderado. Y tiene otro nivel que es grado de disipación de energía especial. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo le tengo que proveer a la estructura, yo tengo que ser capaz de darle a la estructura una capacidad para que ella enfrente un sismo que le va a llegar. Entonces, dependiendo del tamaño del sismo que le va a llegar, pues yo le tengo que dar esa capacidad a mi estructura en función de qué tan grande o qué tan pequeño es el sismo que le va a llegar. Entonces, en este caso, nuestra norma define esos tres grados de disipación de energía, como les hablaba, un grado especial, un grado moderado y un grado mínimo. ¿Listo? Bueno, entonces, yo quiero ver si ustedes están pudiendo escribir en el chat, parece que no. Profe, qué pena. Es que a mí y a varios compañeros la pantalla se nos ve muy lenta, o sea, como con retraso. Entonces,
cuando menos piensa se salta como de una página a otra. Sí, pero ahí el problema es la conexión de ustedes. Yo voy a hacer una cosa. Me va a tocar... Ah, no, parece que yo ya sí estoy viendo los chats. Porfa, alguien me escribe ahí en el chat para yo ver si está funcionando el chat. Profe, ya varios compañeros escribieron. Yo no lo estoy viendo. Regáleme en un segundo. Yo miro a ver si cambio de red. Espérenme en un segundo, yo me cambio de sitio aquí en mi casa para estar más cerca de la red. Denme un segundo. Ok, ya regresé. Ahí me están escuchando bien. Alejandro, si quieres abre el micrófono, que no estoy viendo el chat. Sí, profe, sí se le escucha bien. Ok, entonces vamos a seguir. Profe, tiene el micrófono desactivado. Ok, listo, ahora sí. Entonces, estábamos haciendo el resumen de los grados de disipación de energía. Nuestra norma tiene 3 grados de disipación de energía, que como les expliqué, se denominan disipación mínima, moderado y especial. Nosotros como diseñadores vamos a ser capaces de definir qué requisitos le debemos colocar a cada una de estas estructuras para garantizar que ella se va a comportar o así, o se va a comportar así, o se va a comportar así. O sea, yo como diseñador soy el que defino cómo se debe comportar. ¿Listo? Eso es en relacionado con el tema de vulnerabilidad. ¿Listo? Ahora hablemos del tema de amenaza. Entonces,
La amenaza sísmica simplemente es la probabilidad de que ocurra un sismo en un lugar determinado, en un lugar geográfico determinado, y que no sea excedido con una probabilidad del 5% en 475 años. Eso es lo que dice nuestra norma. O sea, yo tengo que garantizar que en un sitio yo voy a diseñar para que la probabilidad de que se exceda el sismo de diseño no sea mayor del 5%. Y en nuestra norma tiene 3 zonas de amenaza sísmica, lo que denominamos las amenazas sísmica alta, intermedia y baja. Les voy a mostrar aquí al final, tengo el mapa de amenaza sísmica. Esto es el mapa de amenazas de nuestro país. ¿Listo? Entonces les quiero explicar un poco de dónde sale este mapa de amenazas. La amenaza está directamente relacionada con una localización geográfica. Entonces, de acuerdo con eso, la amenaza va a estar relacionada con qué tan lejos o qué tan cerca esté yo de sitios que históricamente produzcan sismicidad. Entonces, digamos que nuestro país tiene una connotación importante y es que nosotros hacemos parte del cinturón del fuego del Pacífico. Recuerden que a través de todo el Pacífico, por toda esta zona, está ese cinturón de fuego que genera sismicidad en todo el mundo. Cuando ustedes oyen hablar de los sismos de Japón, están relacionados con esto. Los sismos de Indonesia están relacionados con esto. Que hablan de los sismos de California, está relacionado con esto. Los sismos del Pacífico mexicano están relacionados con esto. Lo que son los sismos que han ocurrido en Ecuador está relacionado con esto. Y así seguimos, o sea, seguimos Perú, seguimos Chile, todo eso está, digamos, relacionado con esta zona, porque recuerden que aquí lo que tenemos es un movimiento de placas tectónicas, donde lo que está pasando es que yo tengo aquí la placa Nazca, y esa placa Nazca está generando un proceso de subducción sobre la placa continental. Esto está moviéndose para acá. Entonces, si yo miro, esta es, digamos, la placa continental está acá, y por acá viene la placa Nazca, y esa placa lo que está haciendo es que se está hundiendo acá por debajo. Entonces, al hundirse por acá por debajo de esta, lo que genera es una fricción, un efecto de fricción en donde ellas se tocan. ¿Qué pasa? Que, pues, digamos, si hay un movimiento libre no habría ningún problema, pero como aquí ahí se genera una fricción, con el movimiento se va generando esa fricción y finalmente esa fricción produce, en algún momento se atranca y por el movimiento se libera, y al liberarse eso produce una sismicidad. Entonces nosotros tenemos sismicidad asociado a esto, a movimiento de placas tectónicas. Entonces tenemos esta de acá, y por acá también tenemos un efecto de movimientos de placas tectónicas. Aquí no es un proceso de subducción, sino simplemente de contacto. O sea, esta placa, que es la placa Caribe, se está, digamos, generando fricción con esta placa que está acá, que es la placa continental, y genera un proceso similar, no en esta dirección, sino en este plano. Listo, entonces, relacionado con el tema de movimientos de placas tectónicas, tenemos estos dos efectos. Adicional a eso, ¿qué más tenemos en el país? Tenemos sismicidad asociada a fallas geológicas. Entonces, nosotros, digamos, en el país tenemos un sistema de fallas que se llama la falla romeral. No es una falla, sino que es un sistema de fallas. Son, digamos, rupturas que se dan por toda esta zona de acá. Y toda esta condición es lo que se denomina la falla romeral. Entonces, aquí puede que la falla tenga esta connotación, que se esté dando en este lado, o que se esté dando
en este lado, pero simplemente son contactos entre dos porciones de la corteza que, digamos, generan fricción, y al liberar esa fricción, entonces generan la sismicidad. Entonces tenemos por acá el sistema de falla romeral, y hay otro sistema muy importante que se denomina el sistema de fallas del piedemonte llanero. Entonces, alrededor de toda esta zona de por acá, que está el piedemonte llanero, vamos a tener un sistema de fallas. Listo. Y adicional a eso, nosotros tenemos sismicidad asociada a el tema de actividad volcánica. Entonces, relacionado con el tema de actividad volcánica, digamos que los volcanes más importantes que nosotros tenemos pues que están activos son, por ejemplo, por acá en Nariño, el volcán Gareras. Por acá están los volcanes de Santa Isabel, del Tolima, y por acá cerca de Manizales, pues está el volcán del Nevado del Riz, el volcán Nevado. Entonces, todo esto produce sismicidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son los sitios donde la sismicidad es más alta, o donde, digamos, esos sistemas generan sismos más grandes? Como ustedes se han dado cuenta, pues entre este sistema y el sistema de fallas de esta zona de acá, son los que se generan las sismicidades más altas en el país. En función de eso, pues tenemos el sismo más grande que se ha generado en el país, que fue un sismo en la zona de Tumaco. Eso fue como en los años 30 o 40, allá se generó un tsunami. En teoría, cuando hablaron de la magnitud, hablaban que la escala era casi 9, y eso generó un tsunami, pero en esa época, pues como era una comunidad muy incipiente, pues digamos la afectación no fue mucha. Listo. Los otros sismos que se han generado grandes y que hemos tenido en el país son el sismo de Popayán, la sismicidad que se ha generado en Armenia, Manizales, Pereira, y digamos que cercano a nosotros, la zona de Murindo. Por acá en Murindo, recuerden que también se ha generado sismicidad alta. Digamos que en Medellín, más o menos en el año 92 o 93, hubo un sismo, digamos, de mediana magnitud, que si bien no generó ningún colapso estructural, sí generó pérdidas de más de 20.000 millones de pesos por daños en los elementos no estructurales de muchas edificaciones. Después de eso, digamos, la normatividad empezó a incluir el tema del diseño de elementos no estructurales, dado que las aseguradoras empezaron a exigir ese tipo de cosas para no tener pérdidas tan grandes en el tema de seguros. ¿Listo? Y adicional a eso, digamos, este cordón de acá, el del piedemonte llanero, también ha generado sismos importantes, como el sismo de Tauramena, que eso fue como en el año 2002, y varios que se han generado en esta zona de acá. Listo, entonces en función de eso, el tamaño de los sismos y la reincidencia de estos, se genera este mapa de amenaza. Como ustedes ven, esta que es la zona alta, que es la más oscura, está totalmente relacionado con esos efectos que les estábamos mostrando, y ya tenemos, digamos, unas transiciones de esas zonas a zonas que no han tenido sismicidad tan alta, y por eso se generan las zonas de amenaza sísmica intermedia y baja en esta zona. Aquí vuelve a ser intermedia por el efecto de esta placa, y como ven, aquí hay una transición desde la zona alta hasta las zonas bajas, dado que en estas zonas generalmente pues los efectos sísmicos que se presentan son muy bajos. Entonces, en conclusión, nuestro país tiene un mapa de amenazas donde tenemos 3 tipos de amenaza: amenaza sísmica alta, intermedia y baja. Y tenemos, eso está en la norma, en esta página, en el título A,
Hoja A17, esta es la figura donde se indican las amenazas sísmicas. Entonces, regresando a donde veníamos, que veníamos acá estábamos hablando de las 3 zonas de amenaza. Y para, digamos, juntar los dos conceptos, vamos a hablar del riesgo sísmico. Entonces, nosotros podemos decir, en general, para cualquier efecto, podemos decir que el riesgo simplemente es una amenaza por una vulnerabilidad. O sea, si yo la amenaza la multiplico por la vulnerabilidad, voy a definir si tengo controlado o no tengo controlado el riesgo. Yo les hago un ejemplo. Miren, por ejemplo, si nosotros estamos en el Politécnico, allá en el edificio del Politécnico, vamos a hablar de cuál es el riesgo de que allá haya una inundación. ¿Cuál es el riesgo de que en las instalaciones del Politécnico haya una inundación? ¿Qué amenaza tenemos de inundación en ese lugar? En ese lugar tenemos el río Medellín y tenemos la quebrada La Presidenta, ¿cierto? Entonces esa es la amenaza. Y esa amenaza nosotros no la podemos modificar. ¿Por qué? Porque esa amenaza está directamente relacionada con la localización de las instalaciones. Y yo no voy a poder mover esa instalación. Y esos ríos tampoco los puedo mover. O sea, tengo que convivir con esa amenaza. ¿Listo? Esa es la idea. La amenaza, yo tengo que convivir con ella. Pero ¿en qué sí puedo actuar? Miren, ¿cómo puedo hacer más o menos vulnerable a las edificaciones? ¿Qué tal si yo digo, bueno, entonces yo no tengo, por ejemplo, no tengo condiciones de drenaje en las instalaciones? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo dejo que esa estructura o esa edificación sea más vulnerable, pues el riesgo de que se inunde va a ser muy alto, ¿cierto? La amenaza es alta y la vulnerabilidad es alta, entonces el riesgo se sube. ¿Listo? ¿Qué hago yo para disminuir el riesgo? Entonces, si la amenaza es grande, ¿yo qué hago con la vulnerabilidad? La tengo que disminuir. Y en ese caso de la inundación, ¿cómo la disminuyo? Entonces digo, bueno, ¿y qué tal si hago unas condiciones de drenaje muy buenas alrededor de las edificaciones? Y adicional a eso, por ejemplo, el nivel de piso lo subo 50 centímetros para el nivel normal de inundación del río y de la quebrada. Entonces, lo que estoy haciendo con eso es haciendo que eso sea menos vulnerable a la inundación. O sea que lo que yo estoy tratando de hacer con una amenaza muy grande, estoy disminuyendo, haciéndola menos vulnerable para tener un riesgo, digamos, controlado. Yo lo que quiero es controlar este riesgo. ¿Listo? Ese fue un ejemplo como les dije, con cualquier cosa. Ahora les quiero mostrar, ya hablando del tema sísmico. Entonces hablemos del riesgo sísmico. ¿Listo? Entonces, el riesgo sísmico es la amenaza sísmica, que acuerden que la amenaza está definida por un tema geográfico. Y yo la amenaza, yo no puedo cambiar una edificación de un sitio para otro sin ningún motivo. O sea, la amenaza va a estar directamente relacionada con la localización de la edificación. Y yo esa localización no la puedo cambiar. Pero lo que sí puedo digamos, manipular es el tema de la vulnerabilidad. Yo digo, bueno, si yo tengo una amenaza sísmica muy grande, entonces hago que la estructura sea, que tenga una vulnerabilidad muy baja. ¿Y cómo juego con esa vulnerabilidad? Entonces miren, si el sismo que va a llegar es muy grande, ¿qué tal entonces que yo ponga una estructura que sea capaz de disipar muy poquita energía? ¿Ustedes creen que esa estructura va a ser capaz de soportar un sismo muy grande? Yo diría que no. Para una amenaza muy grande, para un sismo muy grande, pues yo tengo que tener una estructura que sea capaz de disipar mucha energía antes de fallar. Y entonces, para esa amenaza grande, yo tengo que poner una estructura que tenga una vulnerabilidad muy baja. Entonces, vulnerabilidad muy baja es
en esta dirección. O sea, esta es la vulnerabilidad baja, esta es vulnerabilidad media y esta es vulnerabilidad, entre comillas, alta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a hacer una tablita donde, miren, aquí yo voy a poner la amenaza y aquí voy a poner la vulnerabilidad. Pero acuérdense que nosotros la vulnerabilidad la relacionamos con el grado de disipación de energía. Entonces tenemos, ya dijimos que tenemos 3 grados de disipación de energía, que son disipación mínima, disipación moderada y disipación especial. Estos son la vulnerabilidad. Entonces, esta vulnerabilidad alta, media y baja. Y por este lado, tengo las amenazas. Entonces, tengo amenaza baja, amenaza intermedia y amenaza alta. ¿Listo? Entonces, en función de eso, lo que vamos a decir es que si yo tengo una estructura con si yo tengo una amenaza baja, vea, esta amenaza es baja y yo quiero mantener controlado el riesgo, yo podría diseñar una estructura que tenga una vulnerabilidad más altica. Sí, yo puedo diseñar para una condición de amenaza baja, yo puedo tener una estructura que tenga vulnerabilidad alta. Pero también podría tener una que tenga vulnerabilidad moderada. Sí, también, que es vulnerabilidad media. Y yo también podría tener una estructura que tenga vulnerabilidad alta. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre tener esta y esta? Simplemente es tema de costo. Mientras menos vulnerable sea la estructura, mayor va a ser su costo. Entonces, nuestra norma lo que pretende es hacer un balance entre el riesgo y el costo. Entonces, la mínima estructura que yo puedo usar en zonas de amenaza baja son estructuras con grado de disipación de energía mínima. ¿Listo? De resto, si yo quisiera, las podría diseñar así, pero el problema es costos. Ahora, si yo tengo una amenaza intermedia, si yo tengo una amenaza media, ¿listo? Yo podré construir en esas zonas de amenaza intermedia estructuras con disipación mínima, o sea, con vulnerabilidad alta. No, no puedo. No es posible en zonas de amenaza sísmica intermedia construir estructuras con disipación de energía mínima. No. Como mínimo, en zona intermedia, la disipación de energía debe ser moderada. ¿Y podría ser especial? Sí, podría ser especial. Pero como mínimo, debería ser moderada. Recuerden que yo siempre lo que estoy controlando es el riesgo. Entonces, para intermedia no puedo tener alta vulnerabilidad. Tengo que tener como mínimo vulnerabilidad media. Y por último, en zona de amenaza sísmica alta, yo no puedo tener ni estructuras con disipación mínima, ni estructuras con disipación moderada. Las únicas que podré diseñar en zonas de amenaza sísmica alta son estructuras que tengan disipación especial de energía. ¿Listo? De acuerdo con la norma, digamos, la selección óptima del grado de disipación de energía está relacionado en esta diagonal. Esta diagonal es la que me defina. Por ejemplo, lo óptimo es en zona de amenaza sísmica baja, estructuras DMI. En zona intermedia, estructuras DMO. Y en zonas de amenaza alta, estructuras con disipación especial. Eso es el óptimo. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos unas edificaciones especiales que se denominan las edificaciones. Nosotros tenemos unos grupos de uso. Hay un grupo de uso que se denomina el grupo de uso 4. El grupo de uso 4 se refiere a las edificaciones indispensables. Se denominan edificaciones indispensables. Estas edificaciones indispensables son aquellas que requerimos que queden totalmente funcionales durante y después de la ocurrencia de un evento sísmico. O sea, ¿a qué nos referimos con eso? Pues hospitales, estaciones de policía, estaciones de bomberos,
subestaciones eléctricas, subestaciones de teléfonos, entre otras. Entonces, para esas estructuras de grupo de uso 4, la norma nos pide que, independiente de la zona de amenaza sísmica, siempre deben ser diseñadas con grado de disipación de energía especial. Siempre deben ser diseñadas con disipación de energía especial. Entonces, estas siempre deben ser, siempre, déjenme, yo les escribo acá, siempre deben ser diseñadas para grado de disipación de energía para DES. Miren, por ejemplo, lo que pasó cuando tuvimos los sismos de Armenia. En el sismo de Armenia, después de que ocurrió el sismo, se generaron una serie de incendios debido a las redes de gas. Y como hubo algunas edificaciones tuvieron colapso total, esas redes de gas quedaron activas y se generaron incendios en ellos. La gente empezó a llamar a los bomberos y nadie se explicaba por qué los bomberos no llegaban. Lo que sucedió fue que el techo de la estación de bomberos se cayó encima de las máquinas y por lo tanto los bomberos no pudieron salir a atender las emergencias. Entonces, miren qué tan importante es que esas edificaciones nosotros le pongamos un diseño muy especial para poder garantizar de que definitivamente esas edificaciones van a quedar operativas después de la ocurrencia del sismo para que puedan ir a atender puedan ir a atender a la comunidad. O sea, esas entidades puedan brindar la atención a la comunidad. ¿Listo? Entonces, en función de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Entonces, como les explicaba ahorita, nosotros como diseñadores no podemos actuar en la amenaza, porque la amenaza es un tema natural. ¿En qué podemos jugar? Podemos jugar en la vulnerabilidad. Entonces, para la vulnerabilidad, yo tengo que ser capaz de diseñar una estructura que me cumpla o con esta condición, o con esta condición, o con esta condición. Entonces, esas condiciones son unos requisitos mínimos. Esos requisitos son estos requisitos mínimos que yo debo garantizar que se cumplan para poder decir que la estructura se va a comportar así, así o así. Entonces vamos a empezar a hablar de esos requisitos. Entonces, lo primero es que vamos a hablar de los requisitos para vigas de pórticos. Y los primeros requisitos, esos requisitos van a estar enmarcados en general en 3 tipos de requisitos. Unos que son requisitos geométricos, otros que son requisitos para el refuerzo longitudinal y otros que son requisitos para el refuerzo transversal. Entonces empecemos a hablar de las vigas de pórticos y estos requisitos geométricos. Entonces miren, aquí tengo indicado en esta tabla cuáles son los requisitos para grado de disipación de energía mínima y moderada y cuáles son los requisitos para grado de disipación de energía especial. Entonces, hablemos del primer requisito. Entonces, el primer requisito habla de que PSU debe ser menor o igual al 10% de F'C por AG. Si ustedes ven, estos dos requisitos son igualitos. Eso está explicado con esta gráfica. Si ustedes recuerdan, esta es la gráfica de interacción para cargas últimas, donde yo tengo aquí la meseta, aquí tengo pues mi gráfica, y si ustedes recuerdan, de acá para abajo tenemos lo que llamábamos la zona de transición. ¿Dónde empieza la zona de transición? Recuerden que la zona de transición empieza en el PSU mínimo, que es el 10% de F'C por AG. De ahí para abajo está la zona de transición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes recuerdan, nosotros decíamos, vea, de acá para arriba, los coeficientes eran los de flexocompresión, o sea, como columna. Y en este punto, el requisito
El requisito era el de vigas, que es este, el phi de vigas. Entonces lo que decíamos es que el comportamiento de la columna iba desde la columna y hacía una transición hasta comportarse como viga acá. Lo que me dice la norma, que para que yo la considere una viga, la carga debe estar aquí. Si la carga en la viga está por encima de este lado, entonces yo no la puedo considerar como una viga, sino que la tengo que diseñar como una columna. Eso es simplemente lo que quiere decir el requisito. Yo tengo que garantizar que mi viga esté en cargas en esta zona, en cargas axiales en esta zona, de tal forma que yo la pueda diseñar como viga. Porque si supera este punto, entonces tendré que diseñar la viga como columna. Listo. Aquí esto en realidad, ustedes se preguntarán por qué es un requisito geométrico y estamos hablando de cargas. No, porque al final lo que yo hago es despejar la AG y decir cuál es el área bruta mínima de la viga para poder garantizar que esto se cumpla. Entonces yo tendré que definir cuál es ese tamaño mínimo de la viga o garantizar si el tamaño de la viga hace que se cumpla esta condición. ¿Listo? Vamos a hablar primero de este lado de la tabla y luego hablamos de este. Entonces, el siguiente requisito que dice que BW debe ser mayor o igual que 20 centímetros. ¿Listo? BW tiene que ser mayor que 20 centímetros. La BW es el ancho del alma de la viga. Ahorita les voy a mostrar los dibujos. Luego que sigue, que la excentricidad, enseguida les muestro esa excentricidad, debe ser menor o igual que 0.25C. Ya les vamos a ver qué es esto. El BW, o sea, este mismo ancho de la viga debe ser mayor o igual que el 25% de la altura. Y B1 debe ser menor o igual que 1,5D. Vamos a ver las variables aquí. Entonces, primero, BW, ¿qué es BW? Vean, entonces, en una viga rectangular, el BW es el ancho de la viga. Pero yo no solo tengo este tipo de vigas, sino que tengo vigas que pueden ser en T, que pueden ser en I o que pueden ser en L. Entonces, en ese caso es el ancho del alma de la viga. El ancho del alma, por ejemplo, esta es el alma de la viga y ese ancho es BW. En esta viga en I, este es el alma de la viga, entonces el ancho del alma es este. Y en esta viga en L, el ancho del alma de la viga es este, y ese es BW. Entonces, ¿qué me dice el requisito? Me dice que BW debe ser mayor de 20 centímetros. O sea, la viga tiene que ser mayor de 20 centímetros, el ancho. Y el otro requisito me dice que ese ancho, miren este, me dicen que ese ancho debe ser mayor que el 25% de la altura. ¿Listo? Este ancho no puede ser menor que el 25% de la altura. ¿Listo? Ahora, vamos a ver, ya vimos este, yo voy a ir tachando acá para que veamos. Este ya lo vimos y este también. Ahora, vamos a hablar de este requisito, el E. Entonces, miremos acá. Aquí yo que estoy pintando en planta una columna, esta es la columna, y a esa columna está llegando una viga. ¿Listo? O sea, esto es en planta. En elevación esto sería, aquí está la columna y a esa columna está llegando una viga. Si yo miro por acá por arriba, lo que veo es esto. Una columna y una viga. En este caso la viga es más ancha que la columna. ¿Listo? Entonces, esta dimensión que estoy mostrando acá es C. Entonces, miren, aquí está el centro, la línea central de la viga, el center line de la viga. Y aquí está el center line de la columna. O sea, la mitad de la columna y la mitad de la viga. Como la viga es más ancha que la columna, hay una excentricidad entre esos dos ejes. Esa excentricidad se llama E. Y el requisito lo que dice es que esta excentricidad tiene que ser menor o igual que esta dimensión C. Esta C es la dimensión de la columna que es paralela a la excentricidad.
La dimensión de la columna, que es paralela a la excentricidad, esa es la que denominamos C. Y como les explica acá, LE, la excentricidad, debe ser menor que igual que el 25% de esa dimensión C. Entonces tachemos. Y por último, entonces tenemos el B1. Miren, ahora yo quiero hacer una vista por acá. Al mirar por acá, entonces miren, se ve la columna, esta columna es la alzada de la columna, y miren la viga acá, esta es la viga. Como la viga es más ancha que la columna, entonces miren que la viga sobresale de la columna. ¿Cuánto sobresale? Sobresale B1. Entonces lo que estamos diciendo acá, esto que sobresale, ese B1, tiene que ser menor o igual que 1,5 veces la altura efectiva de la viga. ¿Qué es la altura efectiva de la viga? Recuerden que la altura efectiva de la viga, esta es la D, que es la distancia que hay desde el refuerzo hasta la parte superior de la viga. ¿Listo? Entonces ese es el B1. Y el B1 tiene que ser menor que 1,5 veces la altura efectiva. No puede superar eso. Listo, esos fueron los requisitos geométricos para vigas en DMI y DMO. Ahora miremos los requisitos para grado de disipación de energía especial. ¿Listo? Entonces, el primer requisito es el mismo. Miren, es exactamente igual, entonces no hay necesidad de explicarlo. Expliquemos estos. Entonces, miren, aquí teníamos que BW debe ser mayor o igual a 20 centímetros. Aquí en este caso, para grado de disipación de energía especial, debe ser mayor o igual de 25 centímetros. En vez de 20 centímetros, aquí tiene que ser mayor de 25. Aquí decíamos que el BW debía ser mayor o igual que el 25% de la altura. Aquí decimos que el BW debe ser mayor o igual que el 30%, no de la altura, sino de la altura efectiva. No de la altura total como aquí, sino de la altura efectiva de la viga. Mírenlo acá. Acá decíamos que el E debía ser menor que 0,25 de C. Aquí el requisito es el mismo, es exactamente igual. Y lo otro que decíamos acá era que el B1 tenía que ser menor o igual que 1,5 D. Aquí es más restrictivo. Ese B1 tiene que ser menor o igual es del 0,75, o sea, la mitad del requisito que había acá, del 0,75 del D. ¿Listo? Esos, digamos, son los relacionados de acá. Y aquí, como ven, hay un requisito adicional. Este LU mayor o igual que 4D. Voy a ver si está dibujado acá. Sí, mírenlo acá. Entonces, miren, aquí lo que estoy pintando es, esta es una columna en alzada. O sea, como si yo estuviera viendo de frente la edificación. Esta es una columna, aquí hay otra columna y aquí hay una viga. Esta es la viga. Entonces, la luz entre centros de columnas es esta. Esta es la luz total. Esta la llamamos L. Pero esta es la luz entre caras de columnas. Es la luz de la viga entre caras de columna. Y esta distancia la llamamos la luz libre y la llamamos LU. Entonces aquí el requisito dice que esa LU tiene que ser mayor o igual que 4 veces la altura efectiva de la viga. Recuerden, 4 por D. Y D es la altura efectiva de la viga, que, si ustedes recuerdan, es esta. Es la altura hasta el refuerzo a tracción. Ese será el D. Entonces, tenemos que validar que ese LU sea mayor o igual a 4D. O sea, con esto lo que quiero decir es que si yo voy a diseñar una viga de pórtico para estos grados de disipación de energía, tengo que garantizar que se cumpla esto. Para poder garantizar que ella, cuando llegue el sismo de amenaza sísmica baja o amenaza sísmica intermedia, en este caso, se comporte bien. Y si yo voy a diseñar una viga de pórtico para una zona de amenaza sísmica alta,
que requiere grado de disipación de energía especial, tengo que garantizar que se cumplan todos estos requisitos. Eso es para poder garantizar que esa viga se va a comportar adecuadamente cuando llegue ese sismo de la amenaza sísmica alta, que va a tener una cantidad de movimiento muy grande. ¿Listo? Esos fueron entonces los requisitos geométricos. Ahora vamos a hablar de los requisitos del refuerzo longitudinal. ¿Listo? Entonces, nuevamente, tengo este lado de la tabla para grados de disipación mínimo y moderado y este para grado de disipación de energía especial. ¿Listo? Entonces, voy a hacerle un zoom a esto para que lo veamos más grande. Entonces, antes de mostrarles esta tabla, les voy a mostrar esta gráfica. Entonces, en esta gráfica, lo que estamos viendo es una viga. Estas son las columnas. Y aquí en alzada. Y esta es la viga. Y esa viga tiene un refuerzo longitudinal. Miren, aquí hay un refuerzo longitudinal. Todo el refuerzo que está arriba es el que llamamos el a su vez negativo. O sea, el a su vez para atender momentos negativos. Y todo el refuerzo que está abajo en la viga es el que llamamos el a su vez para atender momentos positivos. ¿Listo? Entonces esto es el acero positivo y este es el acero negativo. Todo el que esté arriba es acero negativo y todo el que esté abajo es acero positivo. Si yo hago unas secciones transversales aquí, yo hago un corte aquí, hago un corte aquí a una distancia X cualquiera y hago un corte aquí en todo el borde de la columna. Ve, aquí estoy haciendo un corte en este borde de la columna, en este borde de la columna. ¿Listo? Entonces miren, a este corte lo llamo el corte 1, a este lo llamo el corte 3 y a este lo llamo el corte X. Este es el corte X porque está a una distancia X. Entonces tenemos tres secciones que son la sección 1, tengo la sección 3 y tengo la sección X. Está la sección X. ¿Listo? Entonces, este a su vez, el a su vez que está arriba, es el que vamos a llamar el a su vez 3 negativo. Este es el a su vez 3 negativo. Es el área del refuerzo negativo en la sección 3. Y este refuerzo que está abajo, toda el área que está acá abajo, es el que vamos a llamar el a su vez positivo de la sección 3. O sea, el a su vez para atender momentos positivos en la sección 3. ¿Listo? Y lo mismo para la sección 1. Miren, en la sección 1 tenemos el a su vez 1 negativo y el a su vez 1 positivo. Y en la sección X, una sección que está en cualquier punto, esa sección X se va a mover a lo largo de la viga. Entonces, para esa sección X, el a su vez negativo es este de acá, aquí arriba, perdón, a su vez X negativo, y este de acá abajo es el a su vez X positivo. ¿Listo? Entonces, una cosa que tenemos que tener clara, siempre la sección 3, miren, la sección 3 con respecto a la sección 1, siempre va a ser la que tenga menos acero negativo de estas dos. Entonces, yo para saber cuál es la sección 1, simplemente de estas dos secciones, comparo este acero con este acero. Entonces, miren, aquí por ejemplo, para este caso particular, aquí pinté 4 barras. Digamos que todas las barras tienen el mismo diámetro. Entonces, miren, aquí tengo 4 barras y aquí tengo 5 barras. ¿Dónde hay más acero? En esta sección. Como esta sección tiene más acero, entonces está la sección 1. La que tiene menos acero de estas dos, esa va a ser la sección 3. La condición siempre es esa. ¿Cuál es la que tiene más acero? De las dos negativo, es esta. Entonces, esta es la sección 1 y esta es la sección 3. Siempre de esa forma es que se seleccionan las secciones 1 y 3. Ojo, no es que la que está a la derecha es la sección 1 y la sección 3 es la que está a la izquierda, no. Yo primero miro cuál tiene más acero y a esa la llamo 1.
Si aquí está la que tiene masa cero negativo, entonces esta la llamo 1. Y a esta la tengo que llamar la 3. Y la X, recuerde que se mueve en todo el vano de la viga, en toda la luz de la viga. Listo, entonces conocido eso, vamos a esta tabla. Entonces miren, este es el primer requisito. Entonces dice, a su Sx negativo o a su Sx positivo sobre BW por D. Entonces miren, ¿esto qué es? A su S sobre BW por D es cuantía. Si ustedes recuerdan, cuantía es igual a área, es a su S sobre B por D. Entonces, aquí lo que me está diciendo este requisito es que la cuantía, bien sea del acero negativo o del acero positivo, en cualquier parte de la viga, tiene que estar entre un acero máximo, entre una cuantía máxima y una cuantía mínima. Eso es lo que me dice este requisito. Yo tengo que garantizar que nuestro acero esté entre una cuantía máxima y una cuantía mínima. Simplemente. Y ese requisito tenemos dos puntos que son este primer punto, miren, donde este y este son iguales y el único que cambia es el requisito de la cuantía inferior, de la cuantía mínima. ¿Listo? Entonces tengo que evaluar esto en cualquier parte de la viga. Aquí es importante que tengamos en cuenta que tanto el F'C como el Fy los debo considerar en megapascales para usarlos en estas dos ecuaciones. Listo. Bueno, esos ya estos dos requisitos. Ahora, el siguiente requisito me dice que el ASUSX negativo y el ASUSX positivo mínimo, lo mínimo que yo puedo tener en una viga son 2 barras de media, o arriba o abajo. Perdón, arriba y abajo. Eso es lo mínimo que yo puedo tener. Eso es lo que me está diciendo este requisito. Miren, en cualquier parte de la viga, mínimo, usted aquí me tiene que poner dos números, 2 de media y 2 de media aquí. Cuando yo haga cualquier corte en la viga, como mínimo, tiene que haber 2 barras de media. ¿Puede haber más? Sí, pero mínimo 2 de media. Si estamos en grado de disipación de energía mínimo y moderado. Eso es lo que quiere decir este requisito. ¿Listo? Mínimo 2 de media. Ahora, el ASUS1 positivo tiene que ser mayor o igual que la tercera parte del ASUS1 negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy en la sección 3, este acero, el positivo, tiene que ser al menos la tercera parte de este negativo. Eso es lo que dice este requisito. Lo mismo, el ASUS3 positivo tiene que ser mayor o igual que el ASUS3 negativo entre 3. O sea, me voy para la sección. Ahora eso fue en la 1. O sea, en la 1, este acero tiene que ser al menos la tercera parte del negativo. Este positivo tiene que ser al menos la tercera parte de este negativo. Tanto en la sección 1 como en la sección 3. Que son estos dos requisitos. Y por último, el ASUSX negativo. O sea, el ASUS negativo en cualquier parte de la viga y el positivo en cualquier parte de la viga siempre tienen que ser mayores que el ASUS1 negativo entre 5. Entonces yo lo que tengo que chequear es que este y este sean al menos la quinta parte del ASUS1 negativo. Tienen que ser mayores a la quinta parte del ASUS1 negativo. O sea, yo tengo que buscar en toda la viga y tengo que hacer que se cumpla esa condición. ¿Listo? Entonces con ese tenemos este requisito y este requisito. Listo. Bueno, entonces vamos a los requisitos de grado de disipación de energía especial. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a decir es que este
requisito se aplica igualito en grado de disipación de energía especial. Este se aplica igualito en grado de disipación de energía especial. Para grado de disipación de energía especial, en vez de mínimo tener 2 barras de media, mínimo debo tener 2 barras de 5 octavos, arriba y abajo en la viga. Mínimo deben ser 2 barras de 5 octavos abajo y mínimo 2 barras de 5 octavos arriba en cualquier punto de la viga. ¿Listo? Ahora, el ASUS1 positivo aquí era mayor o igual que la tercera parte. En este caso es mayor que la mitad. Miren, debe ser mayor que la mitad. En este caso, en vez de ser la tercera parte, debe ser mayor que la mitad. En este caso, en vez de la quinta parte, tiene que ser mayor de la cuarta parte. Y en este caso, en vez de la quinta parte, debe ser mayor de la cuarta parte. Esas son las diferencias. O sea, como ustedes ven, grado de disipación de energía especial es mucho más restrictivo que los grados de disipación de energía mínimo y moderado. Esto está en función de que nosotros esperamos que en zonas para estructuras con grado de disipación de energía especial se van a usar en zonas de amenaza sísmica alta, donde yo tengo que tener una disipación muy grande de energía que le tengo que dar esa capacidad a mi estructura. Entonces, hasta ahí fueron los requisitos para el refuerzo longitudinal, o sea, el refuerzo principal de la viga. ¿Listo? Vamos a ir ahora entonces a ver los requisitos para el refuerzo transversal. Entonces, estos requisitos del refuerzo transversal son iguales para todos los grados de disipación de energía. No hay una diferenciación entre los grados de disipación de energía. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Vea, primero, que los estribos, el diámetro del estribo debe ser mayor o igual a 3 octavos de pulgada. Entonces, siempre el diámetro del estribo debe ser mayor a 3 octavos de pulgada. Ahora, nosotros, miren, esta es mi viga. Y la viga la vamos a partir en 3 zonas. Entonces, hay unas zonas que están cercas a las columnas. Estas 2 zonas de acá. Que las vamos a denominar las zonas de confinamiento o las zonas confinadas. Son unas zonas donde yo le tengo que dar una capacidad extra a la viga para que el concreto que está dentro de la viga, digamos, esté confinado y no se vaya a explotar rápidamente, sino que sea capaz de mantener esa condición de carga. Entonces, mientras más confinado esté, recuerden que concreto confinado y concreto sin confinar se comportan muy diferentes. Si yo lo tengo confinado, él va a ser capaz de resistir mucho más. Entonces, conceptualmente lo que quiero generar es eso. Entonces, como les explicaba acá, en la viga yo tengo cerca a las columnas unas zonas de confinamiento y en la mitad de la viga voy a tener lo que llamo la zona no confinada. Listo. Entonces, ¿cuánto mide la zona de confinamiento? Debe ser mayor o igual la longitud. La longitud de esta zona debe ser mayor o igual a 2 veces D, donde D es la altura efectiva de la viga, al mismo D que estábamos viendo ahora. Y esa longitud es tanto acá como a este lado. Vea, esta L debe ser mayor o igual que 2 veces D. La L es la distancia que hay de acá hasta acá. Listo. El resto que queda en la mitad es la zona no confinada. Bueno, entonces, los estribos en la zona confinada tienen que estar espaciados a una distancia S1. El espaciamiento de los estribos en la zona de confinamiento es S1. Y el espaciamiento de los estribos en la zona no confinada es S2. Se denomina S2. ¿Listo? Y siempre en la zona de confinamiento, el primer estribo debe estar localizado a 5 centímetros. El primer estribo debe estar localizado a 5 centímetros. Después de ahí,
todos los estribos de la zona de confinamiento están separados a S1 igualitos, y cuando ya llego a la zona no confinada, ya los estribos están separados a una distancia S2. Entonces miremos qué requisitos debemos cumplir. Entonces dice, vea, S1, yo tengo que garantizar que sea menor o igual que d cuartos, o sea, la altura efectiva sobre 4. El S1, recuerden que S1 es el espaciamiento de los estribos en la zona confinada. Entonces, S1 debe ser menor o igual que 8 veces el diámetro de la barra. Esto no es D por B, esto es diámetro de la barra. ¿De cuál barra? De la barra longitudinal de menor diámetro. Entonces, yo tengo mi viga, aquí está mi viga, y esa viga tiene unas barras longitudinales. De todas estas barras longitudinales, selecciono la que tenga el menor diámetro. Ese diámetro lo multiplico por 8 y el S1 tiene que ser menor que esa distancia. ¿Listo? Ahora, el otro requisito dice, S1 debe ser menor o igual que 24 veces el diámetro de la barra del estribo. Ojo, esto no es D por B, esto es el diámetro de la barra. Y en este caso es 24 veces, ¿cuál diámetro? Ah, pues yo cojo el diámetro de mi estribo, lo multiplico por 24 y el S1 debe ser menor o igual que ese valor. El otro requisito dice que S1 debe ser menor o igual que 30 centímetros. Entonces yo evalúo todos estos requisitos, este y selecciono el menor de todos. Como todos están menores o iguales, el que sea el menor de todos es el que cumple siempre toda la condición de todos. Cuando hagamos el ejemplo se van a dar cuenta de eso. Entonces siempre de todos estos S1 que yo selecciono, de todos estos que yo calculo, siempre cojo el menor de todos. Listo. Y el S2, que es el espaciamiento de los estribos en la zona no confinada, ese S2 debe ser menor o igual que D medios, donde D, recuerden, es la altura efectiva de la viga, donde S de medios es la altura efectiva de la viga. Listo. Entonces, hasta ahí son los requisitos sísmicos para vigas. Esos son los requisitos de vigas. Ahora vamos a hablar de los requisitos de columnas. ¿Listo? Pero antes de empezar les voy a pedir que me esperen un momentico porque necesito tomar un poquito de agua. Regálenme 2 minuticos que ya regreso. Ok, ya regresé. Alejandro, ¿me confirmas que está escuchando, por favor? Sí, profe, se le escucha bien. Listo. Entonces vamos a hablar ahora de los requisitos para las columnas.
Alejandro, ¿se está viendo la pantalla? Sí, profe, sí, la Sí. pantalla también se ve. Ok. Entonces vamos a hablar ahora de los requisitos para columnas. Y vamos a empezar también, vamos a tener los tres mismos tipos de requisitos. Entonces, como vieron ahorita, tenemos requisitos geométricos, requisitos para el refuerzo longitudinal y requisitos para el refuerzo transversal. Entonces, vamos a empezar a evaluar para las columnas los tres tipos de requisitos. Entonces, hablemos de los requisitos geométricos y aquí están las tres columnas. Aquí hay unos requisitos para el grado de disipación de energía mínimo, moderado y especial. ¿Listo? Entonces empecemos con grado de disipación de energía mínimo. Entonces tenemos que P sub U debe ser mayor o igual que el 10% de F'C por AG. Miren que todos los tres tienen el mismo requisito. Entonces me voy a devolver hasta el gráfico que habíamos visto ahora en vigas, que es este gráfico. Voy a esperar un segundito para que a todos les llegue hasta ahí. Entonces, en este gráfico, como ahora hablábamos, si para vigas es de acá para abajo, si yo digo que para que sea una viga, la carga axial tiene que estar de acá para abajo, pues ahora para columna, si quiero garantizar que es columna, entonces la carga debe estar de acá para arriba, para poder yo garantizar que estoy en flexocompresión y que el diseño debe ser como columna, en vez de estar en zona de transición, donde yo podría hacer un diseño como viga. Ese es simplemente el análisis que hacemos ahí. Listo, me voy a devolver a la tabla. Entonces ahí está claro que miren, si ustedes recuerdan el requisito ahora en las vigas era que PSU fuera menor o igual que esto. Ahora en columna es al revés, el PSU tiene que ser mayor o igual a este valor, al 10% de F'C por AG. Y como ven, ese requisito se repite en los 3 grados de disipación de energía. Listo, ahora entonces hablemos de estos valores. Entonces miren, yo tengo BT, B1 y B2 y AG. Entonces miremos a qué se refiere esas variables. Entonces miren, si yo tengo una columna rectangular, entonces digamos que este será el T y este será el B, si es una rectangular. Y si tiene otra forma geométrica, entonces ahí tendré yo B1 y B2, que será el ancho del alma, el ancho de la aleta, el ancho del alma, el ancho de las aletas, el ancho del alma y de las aletas, y lo mismo acá. Entonces, miren, cuando yo tengo una sección rectangular, yo lo que tengo que garantizar es que cualquiera de las dimensiones de la sección rectangular siempre debe ser mayor o igual a 20 centímetros. O sea, la dimensión mínima que puede tener una sección rectangular en cualquiera de sus lados es 20 centímetros. Y el área bruta de esa sección yo tengo que garantizar que sea mayor a 600 centímetros cuadrados. Miren, adicional a eso me dice que si la sección no es rectangular, sino otro tipo de sección, cualquiera de las dimensiones mínimo debe ser de 20 centímetros. Ojo, pero nosotros tenemos que cumplir que el área bruta total de la sección sea mayor a 600 centímetros cuadrados. O sea, yo no podría tener una columna de 20 por 20. ¿Por qué? 20 por 20 me da 400 centímetros cuadrados. Y aquí nos están pidiendo que esto tiene que ser mayor de 600 centímetros cuadrados. O sea que yo sí podría tener una dimensión de 20, pero la otra debería ser de 30 centímetros para que me diera los 600 centímetros cuadrados. Ahí tengo que jugar yo con las dimensiones de los elementos para poder garantizar estos 600 centímetros cuadrados. ¿Listo? Esos son los requisitos de DMI. Ahora, para DMO. Esta en realidad no es, pongamos la T, esta es T y esta es T. Entonces aquí,
Miren, las dimensiones mínimas de una columna rectangular son 25 centímetros. O sea, cualquiera de las dimensiones tiene que ser mayor a 25 centímetros. Y si es otro tipo de sección como estas, ninguna de las dimensiones puede ser menor de 20 centímetros. Pero acá el área bruta tiene que ser mayor a 625 centímetros cuadrados. Ese es el requisito. En este caso, miren que yo sí podría tener una columna de 25 por 25. ¿Por qué? Porque 25 por 25 da 625 centímetros cuadrados. O sea que en ese caso yo sí podría tener una columna con esas dimensiones, 25 por 25. Aquí adicionalmente la norma me dice que si yo tengo una edificación que sea de 1 o 2 pisos, puedo utilizar los requisitos de DMI. O sea, si yo cumplo esta condición, podría usar los requisitos de esta columna. Ojo, solo si estoy en edificaciones de 1 o 2 pisos y estoy en grado de disipación de energía moderada. Si estoy en moderado y tengo una edificación de 1 o 2 pisos, puedo usar los requisitos de disipación mínima de energía. ¿Listo? Ahora miremos los requisitos para grado de disipación de energía especial. Entonces, miren, acá las dimensiones mínimas de una columna rectangular son mayores o iguales a 30 centímetros. Si es otro tipo de sección, ninguna de las dimensiones debe ser menor de 25, o sea, siempre tienen que ser mayores o iguales a 25 centímetros. El área bruta de la sección debe ser mayor o igual a 900 centímetros cuadrados. O sea que yo aquí podría tener una columna de 30 por 30 centímetros. 30 por 30 me da los 900 centímetros cuadrados. Y tenemos un requisito adicional, y es que el B, en una rectangular, el B tiene que ser mayor al 40% de la altura. Hay una relación entre B y H que debe ser mayor o igual a 0.4. O sea, B sobre H debe ser mayor o igual a 0.4. Y esos son entonces los requisitos geométricos para columnas de acuerdo con el ANSR del 2010. Bueno, aquí al inicio me faltó indicarles, los voy a poner por acá, me voy a devolver. Y les debo indicar que estos requisitos están incluidos en el capítulo C21, C.21 de la NSR. ¿Listo? Para que sepan que, digamos, toda esta información que yo les estoy proporcionando acá es la que está en ese capítulo de la norma. Es el título C, el capítulo C21. Me voy a devolver a donde estábamos. Bueno, ya vimos estos requisitos geométricos. Ahora vamos a hablar de los requisitos del refuerzo longitudinal. Listo. Entonces, tenemos requisitos y van a ser aplicables a los 3 grados de disipación de energía: mínima, moderado y especial. Bueno, yo no sé si ustedes tienen claridad de que nosotros hasta este momento para columnas no habíamos definido en ningún momento cuáles eran las cuantías máximas y mínimas que debía tener una columna. Entonces, recuerden que ROT, que fue lo que definimos en las clases pasadas, que la cuantía total es simplemente la relación entre A sub S total y dividido por P por H, ¿cierto? Entonces, nosotros en ningún momento hasta ahora habíamos hablado de cuál era esa cuantía, ni mínima ni máxima. Entonces, podemos hablar
de que de acuerdo con estudios que se han desarrollado en diferentes universidades y después de evaluar los daños en edificaciones por sismos grandes, se ha podido determinar que las cuantías del refuerzo de columnas deben estar entre el 1% y el 6%. O sea, se ha demostrado que cuando una columna está diseñada con cuantías del refuerzo entre estos límites, se comporta adecuadamente durante los eventos sísmicos. Esto es lo que dice la norma, que la cuantía debe estar entre el 1%, la cuantía total debe estar entre el 1% y el 6%. Si bien la norma nos habla de este 6%, en la práctica no es fácil poder acomodar esa cantidad de refuerzo. O sea, el 6% de refuerzo nos va a generar una cantidad de barras muy importante en la viga que realmente no vamos a ser capaces de acomodar geométricamente. Entonces, se ha demostrado que, digamos, el valor máximo práctico que en la práctica se puede usar es el 4%. O sea, como requisito o como estándar, usted lo podría llevar hasta el 6%. Pero en la práctica, usted no va a ser capaz de usar más del 4% del refuerzo. Entonces, el requisito está dado por eso, que la cuantía total del refuerzo debe estar entre el 1% y el 6%, donde en la práctica lo máximo que usted va a ser capaz de colocar es el 4%. Esos son los requisitos del refuerzo longitudinal. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar de los requisitos para el refuerzo transversal. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los requisitos del refuerzo transversal y tenemos grado de disipación de energía mínima, moderada y especial. ¿Listo? Entonces, digamos que para el refuerzo transversal, yo creo que lo tengo por acá escrito. No está escrito por acá. Pero entonces hablemoslo. Nosotros siempre vamos a tener las siguientes opciones de colocar el refuerzo. Vamos a tener una alternativa A, una alternativa B y una adición que llamamos el complemento. Entonces, miren, siempre tenemos alternativa A, alternativa B. En este caso tengo C y tengo complemento. ¿Listo? Y en este tengo alternativa A, alternativa B, alternativa C y complemento. Entonces lo que me dice la norma, es que yo tengo dos opciones para colocar el refuerzo. Yo puedo colocar alternativa A, le sumo las consideraciones de la alternativa, puso el más la alternativa B, más el complemento. Esa es una opción para colocar el refuerzo. Y la otra opción es que yo utilice la alternativa. Ahí no me da, entonces voy a borrar acá. Y voy a poner otro texto por acá. Y la otra opción es que yo utilice la alternativa C más el complemento. Entonces, nosotros vamos a ver a qué corresponden cada una de estas dos cosas. Pero o yo puedo colocar el refuerzo transversal cumpliendo estas condiciones o como alternativa lo puedo hacer cumpliendo estas dos condiciones. La norma me deja en la libertad de hacerlo de esas dos formas. O utilizando esta condición o utilizando esta condición. Entonces ahora lo que vamos a hacer es evaluar cada una de esas condiciones. Entonces vamos acá para grado de disipación de energía mínimo y vamos a hablar de la alternativa A.
Entonces, ¿qué me dice? Me dice, la alternativa A me dice que se pueden usar espirales de confinamiento que cumplan con este. Rho sub S. Listo. Debe ser mayor o igual que 0.45 por A sub G sobre A sub C menos 1 por F'C sobre FYH. Entonces, me voy a ir a la siguiente página para explicar qué son esas variables. Entonces, primero vamos a hablar de Rho sub S. Entonces, Rho sub S se denomina como la cuantía volumétrica. La Rho es una cuantía geométrica. Esta Rho sub S se denomina cuantía volumétrica. ¿Listo? ¿Y qué es la cuantía volumétrica? Es la relación que hay entre el volumen de la espiral o del estribo con respecto al volumen del concreto confinado que hay en una porción de la viga, de la columna, perdón. Entonces yo cojo esta porción de la columna y evalúo cuánto concreto confinado hay aquí, cuál es el volumen del concreto confinado que hay aquí y cuál es el volumen de esta barra que hay en este mismo pedazo. Entonces miren, aquí estamos hablando de columna con refuerzo en espiral. Esto tiene refuerzo en espiral. Entonces, ¿qué variables tenemos? Tengo S1, que es el espaciamiento de los estribos, digamos en la zona confinada aquí, y aquí será no del estribo, sino el paso de la espiral. Este S1 va a ser el paso de la espiral. Listo, ¿qué más tengo? Tengo el diámetro, esta es la columna circular, aquí está el estribo, digamos aquí está puesto más grande el tamaño del estribo para que se vea como el diámetro. Este sería el diámetro de la barra del estribo. Este sería el concreto confinado que hay acá. Y este es el diámetro confinado. Esta barra tiene un área que se llama A sub S. Entonces yo quiero calcular la relación entre el volumen de la barra sobre el volumen de concreto. Entonces, ¿a qué es igual el volumen de la barra? Pues simplemente va a ser el área por la longitud. Y la longitud simplemente es pi por d. Pi por d. Simplemente aquí lo que estoy haciendo es ADC, le quito d para llevar como a esta mitad de acá. Entonces con ese cálculo esta longitud. Pi por ese diámetro, por el diámetro medio que hay acá, me da pi por d es la longitud, por el área es el volumen. Porque aquí, de aquí a aquí, esa barra lo que hace es dar una vuelta completa. Entonces ese es el volumen de la espiral. Y ese volumen lo divido por el volumen de concreto confinado. Entonces, ¿a qué es igual el volumen de concreto confinado? Será igual a esta área multiplicado por esta altura me da el volumen. Entonces, esta es el área, la multiplico por la altura y me da el volumen. Entonces de acá miren, el pi y el pi se van, este 4 queda acá arriba, este es A sub S, DC menos DB y aquí queda DC al cuadrado por S1. ¿Listo? Eso es lo que queda aquí. Y de aquí, entonces ese será así calcularé yo la cuantía volumétrica. ¿Y qué me está diciendo este requisito? Este requisito me dice que esa cuantía volumétrica calculada de esa forma debe ser mayor o igual que 0.45 de AG, AG es el área bruta de la sección, sobre AC, que es el área confinada, o sea, el área que está por dentro del estribo, menos 1 por el F'C del concreto de la columna, dividido el FY, ojo, esto no es FY por H. FYH quiere decir, esto es una sola cosa, y FYH es el FY de los estribos. Es posible que el estribo, pues, digamos en el tiempo anterior, generalmente los estribos tenían FY de 2800 y ahora en general es de 4200. Pero digamos por eso se quería diferenciar. Es importante que ustedes tengan en cuenta que FYH es el FY del estribo o de la espiral. ¿Listo? Entonces yo tengo que garantizar que esa cuantía volumétrica me dé mayor o igual que esto.
Esa es la alternativa A. Ahora, ¿cuál es la alternativa B? La alternativa B es, antes, bueno, los voy a mostrar aquí y después les muestro las gráficas. Entonces, primero, el diámetro de la barra debe ser mayor o igual a 3/8 de pulgada. El FY de los estribos, recuerden que FYH es el FY del estribo. El FY del estribo debe ser mayor o igual a 2.400 kilos por centímetro cuadrado. S1, ya les muestro que es S1, debe ser menor o igual a 15 centímetros. Y A debe ser menor o igual a 20 centímetros. Entonces, me voy a ir a la gráfica, para mostrarles qué es eso. Entonces, aquí tengo una columna en alzada. Esta es la columna en alzada. Y la columna también va a tener zonas confinadas en las cercanías a las vigas. Miren, aquí está la viga. Y en la cercanía a la viga tengo una zona confinada. La longitud de la zona confinada aquí se llama L0, miren. Y en la mitad de la columna tengo una zona que se llama la zona no confinada. ¿Listo? Entonces, la separación de los estribos en la zona confinada se llama igual que en las vigas, S1. Y en la zona no confinada, la separación del estribo se llama S2. El primer estribo en la columna siempre está a 5 centímetros. Después, en toda la zona confinada, los estribos están a S1. Después llego a la zona no confinada, que están los estribos a S2. Vuelvo a esta zona confinada, donde los estribos están a S0. Entonces, acá arriba, lo que decía era que S1, miren S1, que es la separación de los estribos en la zona confinada, debe ser menor o igual a 15 centímetros. Listo. Ahora miremos qué es A. Entonces me voy a devolver a las gráficas. Entonces miren, yo tengo esta columna. Esta es mi columna. Este es el refuerzo longitudinal de la columna. Y hay unos estribos. Miren, yo tengo este estribo grande. Y aquí estoy colocando este estribo pequeño. Entonces, ¿qué es A? A es la distancia entre dos ramas de estribos consecutivos. Dos ramas de estribos, vuelvo y repito, voy a repetir mejor. A es la distancia entre dos ramas de estribos que confinan la sección. Entonces, por ejemplo, miren, este estribo, esta rama de estribo y esta rama de estribo, la distancia entre estas dos ramas de estribos es esta. Ahora, en esta dirección, miren, aquí hay una rama de estribo y aquí hay otra rama de estribo. Entonces, esa distancia es A. Y la distancia que hay entre esta rama de estribo y esta rama de estribo es A. Entonces, yo tengo que evaluar en cada dirección de la columna, cuáles son esas ramas de estribos que confinan cada dirección para poder determinar ese A. Y yo tengo que garantizar que cualquiera de esos A sea que menor o igual a 20 centímetros. Esos valores de A siempre tienen que ser menores o iguales a 20 centímetros en DMI alternativa B. Listo. Ahora hablemos de el complemento. Entonces miremos qué dice acá el complemento. Entonces el complemento dice que L0, si ustedes recuerdan qué es L0, se los mostré ahorita. L0 es la longitud de la zona confinada. L0 es la longitud de la zona confinada. Entonces aquí dice que L0 debe ser mayor o igual que C2. Seguida les digo qué es eso. L0 debe ser mayor que LU sextos. Sí, aquí está mal escrito. Esto es LU sextos. Ya les digo que es LU. Y L0 debe ser mayor o igual a 50 centímetros. Entonces, en este caso, como siempre aquí yo tengo mayor o igual, tengo que seleccionar el mayor de todos. Como el requisito es mayor o igual, tengo que seleccionar el mayor de
de lo que me dé con estos tres requisitos. Entonces miremos, C2 y LU. Entonces vamos a acá. Entonces aquí tengo la columna rectangular. C1 y C2 son las dos dimensiones del rectángulo, pero uno va a ser el C2 y el otro va a ser el C1. ¿Cuál es el C2? El que sea más grande de los dos es el C2. El que sea más pequeño de los dos es el C1. O sea, la mayor dimensión de la columna es C2 y la menor dimensión de la columna es C1. Así se definen C1 y C2. C2 es la más grande y C1 es la más pequeña. Entonces, el requisito que dice que L0 debe ser mayor o igual que C2, o sea, mayor que la mayor dimensión de la columna. Y LU es lo que nosotros definimos como la luz no soportada de la columna. O sea, la luz entre caras de vigas. Miren, aquí está la viga y aquí está la viga. La distancia entre las caras de las vigas se denomina LU. Entonces, aquí el requisito dice que L0 debe ser mayor que la sexta parte de LU. Listo. Y L0 mayor o igual a 50 centímetros. Esos fueron los requisitos para DMI. Ahora nos vamos a ir para los requisitos de DMO. Grado de disipación de energía moderado. Listo, entonces dice, alternativa A. Si se usan espirales, tengo que cumplir este primer requisito, este que teníamos acá, lo tengo que cumplir igualito. O sea, esta misma fórmula se tiene que cumplir acá. Pero adicional a eso, la norma me dice que el ρ sub S, que es la cuantía volumétrica, también tiene que cumplir que sea mayor o igual que 0.08 por el F'C de la columna sobre el Fy de los estribos. ¿Listo? Esto es si se usan espirales. Si se usan estribos, la alternativa A me dice que el diámetro del estribo debe ser mayor o igual a 3/8 de pulgada. Y a su SH, les voy a mostrar qué es a su SH. Voy a ir a las gráficas. Voy a volver a hacer esta gráfica mejor. Voy a volver a hacer esta gráfica acá. Porque ahí como está, de pronto no se entiende. Listo. Entonces digamos que yo tengo esta columna. Esa columna tiene un refuerzo. Regálenme un segundo. Digamos que tiene estas barras. Aquí hay otra. Aquí está la otra barra. Llevemos esta otra para allá. Regálenme un segundo para yo poder dibujar esto y que quede más claro, muchachos. Listo, y ahora voy a coger estas tres. Ahí las voy a llevar para acá abajo. Digamos que este es mi refuerzo longitudinal y que tengo unos estribos. Entonces aquí voy a dibujar los estribos. Entonces tengo un estribo grande que es este.
Listo. Y aquí tengo este estribo. Listo. Entonces, yo tengo dos direcciones. Digamos que esta es mi dirección Y esta es mi dirección X. Entonces, digamos que la SUSH se define como el área de los estribos que confina cada una de las direcciones de la columna. Entonces me explico. Si yo aplico una carga axial en esta columna y ella se quiere deformar en la dirección Y, si la columna se quiere deformar en la dirección Y, ¿cuáles estribos impiden la deformación en la dirección Y? Pues van a ser, ¿cuáles estribos impiden que la sección se deforme en la dirección Y? Pues va a ser, vea, este estribo y este estribo. Estos tres estribos impiden que esto se deforme o dan una restricción para que se deforme en la dirección Y. Entonces, esta área más esta área más esta área, eso es lo que vamos a llamar el A sub S H de la dirección Y. A sub SH quiere decir el A sub S de los estribos que confinan la dirección Y. Ahora, si esta columna se quiere deformar en la dirección X, cuando yo le aplique una carga axial, y ella se quiere deformar en la dirección X, ¿cuáles estribos van a impedir esa deformación en la dirección X? Vea, va a ser este estribo y este estribo. Solo estos dos van a impedir que esto se deforme o van a poner una restricción para que esto se deforme en esta dirección X. Entonces el área de este estribo más el área de este estribo es lo que vamos a denominar el A sub SH, de la dirección X. Y yo tengo que hacer que se cumplan los requisitos tanto para la dirección X como para la dirección Y. Entonces, miren, esta dimensión que hay de acá hasta acá es lo que vamos a denominar, si yo estoy evaluando la dirección X, este va a ser el H sub C de la dirección X. Y esta distancia que hay, cuando yo esté evaluando la dirección Y, esta distancia que hay de acá hasta acá, este es el que se va a denominar esta distancia entre los estribos más alejados. Miren que es la distancia entre los más alejados para definir como el confinamiento total de la columna. Entonces, este va a ser el H sub C de la dirección Y, así como estaba pintado acá. ¿Listo? Entonces devolvámonos al requisito. Ya evaluado eso, entonces el requisito dice que la SUSH debe ser mayor o igual que 0.2 por S1, que es el espaciamiento de los estribos en la zona confinada, por el H sub C. Recuerden que si estoy evaluando la dirección Y, entonces aquí uso H sub CY. Esto por F'C sobre el Fy de los estribos, multiplicado por el área bruta sobre el área confinada menos 1. Este es el primer requisito. Y el segundo requisito dice que la SUSH debe ser mayor o igual que 0.06 por S1. Si estoy evaluando la dirección Y, entonces este será H sub CY por F'C sobre el Fy de los estribos. Y yo tengo que garantizar que se cumpla eso. Adicional a eso, A, que es la distancia que les mostré ahorita, la distancia entre ramas de estribos, esta A, que es la distancia entre estas ramas de estribos, esa A, tiene que ser menor o igual a 35 centímetros. Esa es la alternativa A para DMO. Ahora, miremos la alternativa B. Entonces la alternativa B dice que S1, recuerden que S1 es el espaciamiento de los estribos en la zona confinada.
Entonces aquí dice que C1 debe ser menor o igual que 16 veces el diámetro de la barra del estribo. S1 debe ser menor o igual a C1 tercios. Recuerden, C1 y C2 son las dimensiones de la columna. C2 es la mayor y C1 es la menor. Entonces S1 debe ser menor o igual que la menor dimensión de la columna dividido 3. Y S1 debe ser menor o igual a 15 centímetros. Esa es la alternativa B. Ahora, alternativa C. Entonces, alternativa C dice, diámetro del estribo mayor o igual a 3/8 de pulgada. FY de los estribos mayor o igual a 4.200 kilos por centímetro cuadrado. El S1 menor o igual a 10 centímetros. Recuerden, S1 es el espaciamiento de los estribos en la zona confinada. FYH es el FY de los estribos. A es la distancia entre las ramas de estribas consecutivas, 20 centímetros, menor o igual a 20 centímetros. El F'C debe ser menor o igual a 350 kilos por centímetro cuadrado. Y S2 es el espaciamiento de los estribos en la zona no confinada, debe ser menor o igual a 20 centímetros. Listo. ¿Qué más tengo? El complemento. Esta es la alternativa C y por último el complemento. Entonces el complemento dice que L0, recuerden que L0 es la longitud de la zona confinada. Entonces L0 debe ser mayor o igual a C2. C2 es la mayor dimensión de la columna. L0 debe ser mayor o igual a LU sextos, la luz no soportada entre 6. L0 debe ser mayor o igual a 50 centímetros. Y S2 debe ser menor o igual a 2 veces S1. Ese es el complemento. Recuerden, usted puede hacer alternativa A más alternativa B más complemento. O, en su defecto, puede hacer alternativa C más complemento. Listo, esos son los requisitos para DMO. Los requisitos para DES son similares a los de DMO, simplemente hay que hacer unos cambios. Entonces, este primer requisito aquí, igualito. Aquí, en este segundo requisito, en este, lo único que cambia en vez de .08, es .12. Aquí, si se usan estribos, el diámetro mínimo es 3/8 de pulgada, igualito. Aquí, en esta fórmula, en vez de tener .2, aquí es .3. En esta fórmula, en vez de tener .06, es .09. Aquí, este A menor o igual a 35 centímetros, es igualito. Alternativa B. Miren, este sí cambia. Entonces aquí dice que S1 recuerden que es la separación de estribos en la zona confinada. Entonces debe ser menor o igual a C1 cuartos. C1 es la menor dimensión de la columna sobre 4. Y S1 debe ser menor o igual a 10 centímetros. Miren, son estos dos, pero más restrictivos. En vez de ser sobre 3, es sobre 4. Listo. Y en la alternativa C, miren, todos estos requisitos están exactamente iguales. ¿Qué es lo único que cambia? Que aquí en vez de tener diámetro mínimo de 3/8, aquí ya el diámetro mínimo tiene que ser media pulgada. El diámetro mínimo del estribo debe ser media pulgada. Y aquí en el complemento, miren, estos requisitos son iguales y el único que cambia es el S2. Aquí el S2 dice que debe ser menor o igual a 6 veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro. La barra longitudinal de menor diámetro. Y S2, aquí no quedó bien, debe ser menor o igual que 15 centímetros. S2 debe ser menor que 15 centímetros. Y ese será el complemento. ¿Listo? Con eso entonces, ahí finalizan los requisitos del refuerzo transversal. Entonces, en resumen, vimos tres conceptos que fueron vulnerabilidad estructural,
que acuérdense que vulnerabilidad estructural en la norma está relacionado directamente con el grado de disipación de energía. Este fue el primero. Luego vimos amenaza sísmica. Amenaza sísmica está definida por una localización geográfica de la estructura que vamos a diseñar. Y en la norma está definido a partir del mapa de amenaza. Y como ustedes vieron, tenemos 3 niveles de amenaza. Amenaza alta, baja, intermedia y alta. Y con esos dos conceptos, amenaza y vulnerabilidad, llegamos al concepto del riesgo. Entonces, para mantener el riesgo, nosotros tenemos que hacer una conjunción entre la amenaza y la vulnerabilidad. Y con eso, entonces, vieron que en la norma tenemos una tablita, tenemos esta tabla, donde relacionamos la amenaza con la vulnerabilidad para mantener controlado el riesgo. A partir de eso, entonces, para nosotros garantizar que podemos manejar la vulnerabilidad, entonces hablamos de los grados de disipación de energía. Entonces ya sabemos que tenemos 3 grados de disipación de energía, que son mínimo, moderado y especial, y a partir de esos grados de disipación de energía, entonces empezamos a evaluar esos requisitos sísmicos. Entonces vimos que los requisitos sísmicos, tanto para vigas como para columnas, están divididos en 3 tipos de requisitos, que son requisitos geométricos, requisitos del refuerzo transversal y requisitos del refuerzo longitudinal. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo por hoy este era el tema que les traía. Esta es la teoría y para la próxima clase vamos a dejar los ejemplos. Los ejemplos los vamos a ver en la próxima clase. Bueno, adicionalmente les quería decir que de hoy en 15 días, o sea, el 14 de mayo, vamos a programar el segundo examen del 20% que tenemos. Esto es válido para las personas que definieron que sí iban a hacer las evaluaciones, ¿cierto? De acuerdo con la encuesta que yo hice, los que no quedan por fuera totalmente de esas evaluaciones y se harán en el momento en que la institución lo permita y ustedes estén de acuerdo. Para los que estuvieron de acuerdo en esas definiciones que hicimos con la encuesta, entonces les confirmo que vamos a hacer esas evaluaciones el 14 de mayo. ¿Y cuáles son los temas que vamos a incluir en esa evaluación? Entonces los temas ya se los voy a decir. Los temas que tenemos van a ser secciones de forma general, diagramas adimensionales y flexión biaxial. Entonces vamos a evaluar ese 20%. Ahorita les voy a colocar esa información en el Classroom para que a ustedes les quede ahí la información. Entonces, como les estoy diciendo, vamos a tener los temas que vamos a evaluar ahí van a ser secciones de forma general, diagramas adimensionales y flexión biaxial. Listo. La idea es que ese día a las 6 de la tarde les comparto el examen por el Classroom y tendrán un tiempo límite de 3 horas después de eso para montar el parcial hecho a mano en el mismo Classroom, para que a partir de ahí yo pueda montar la evaluación. La idea es que el examen va a tener solo 2 puntos. De estos 3 temas yo seleccionaré 2 temas y haré la evaluación. ¿Listo? Entonces, para que de una vez empiecen a programar y preparen los temas para la evaluación. ¿Listo? No sé si de pronto alguien tiene alguna duda. El problema es que al parecer yo no estoy viendo voy a escribir a ver si ustedes ven me escriben al chat y los veo, porque hasta ahorita no estaba viendo los chats. Profe, sí, nosotros vemos lo que usted escribe.
O sea, ustedes ven lo que yo escribo, pero yo no veo lo que ustedes escriben. Alguien escríbame a ver si lo veo. Profesor, buenas noches. Usted, por favor, podría enviar ejercicios de los temas y le agradeceríamos mucho. ¿De cuáles temas? ¿Quién hizo la pregunta? Profe, los temas para el examen. No, pues que los ejercicios Karina. ya los vimos. Karina, ya en los temas, o sea, esos temas ya los vimos. Y los ejercicios los hicimos en las clases. No, Profe, pero otros adicionales acerca de los temas, y los talleres que... así como Profe, es que en los talleres que hemos hecho solo están de forma general, faltan como los diagramas adimensionales y el biaxial, como si tiene de pronto ejercicios que podamos Sí, hacer. es que de aquí, yo creo que la otra semana pues pondré otro taller otro taller evaluable de esos temas. Bueno, les agradezco que coloquen sus dudas en el chat y y Alejandro me va a ayudar con la lectura de las preguntas, si tienen preguntas, porque de verdad que no sé qué está pasando, pero yo no estoy viendo lo que ustedes escriben en el chat. Entonces, el que tenga alguna duda, por favor, la escribe en el chat y Alejandro me ayuda a leerlas. Por favor. Profe, preguntan que si cada uno de los talleres vale un 10%. Todos esos talleres son para el 10%. O sea, después voy a coger todos los talleres, los divido por el número que hayan y eso es el 10%. Promedio esa nota y esa es la nota del 10%. ¿Alguna otra duda ahí? Profe, preguntan que en el tiempo que se alargó el semestre, ¿qué vamos a hacer si hemos tenido todas las clases? Lo que pasa es que en el que se alargó, lo que yo